Acompáñame a la mesa, Gise, porque todo esto que estás planteando vos y todos los cálculos matemáticos que nos explicaste los vamos a analizar precisamente. Es lo que hacen con ellos, Jorge es lo que hacen en la Casa Rosada. Jorge Enríquez, que es diputado nacional de Cambiemos. Buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo te va? Gracias a ustedes. Recién estuvimos calculando un montón de situaciones electorales y me gustaría saber con esa realidad que se plantea, en donde tienen que descontar de un lado para poner lo que no llegan en otro. ¿Cómo se vive dentro de Cambiemos? En primer lugar, yo creo que cuando veo que los votos de Massa o los votos de Fernández, creo que los votos no tienen dueño. O sea, hoy, al haber terminado las lealtades partidarias como explotaron en el 2001, donde uno podía decir que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, tal fuerza política tenía bulonado un 25%, hoy ese voto es muy volátil. Y de repente hemos visto que en alguna oportunidad López Murphy sacó, por ejemplo, un 17% allá por el 2003 y después al poco tiempo, la elección siguiente, sacó un 2%. No era que la gente se volvió loca, la gente lo que pasa es que no hay voto cautivo. Ese es el primer dato que para mí es relevante. Las encuestas tienen una confiabilidad relativa. Quedó demostrado en muchas oportunidades que en algunos casos fallaron estrepitosamente. Hay encuestas muy serias y hay otras que no tanto. Nosotros hemos sancionado este año justamente una ley de partidos políticos que habla también del financiamiento, pero básicamente también pusimos el eje en que hasta 8 días antes de las elecciones no se pudieran publicar, dar números, porque eso evidentemente podía influir en uno u otro sentido la voluntad del electorado. Nosotros creo que lo que vamos a someternos al escrutinio de las urnas, y esto no es que lo diga, no es caer en un lugar común, es nuestra gestión. Creo que nuestra gestión, en términos, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires y de todo el país, la obra pública que se ha hecho es importante. Pensemos, como lo dijo el presidente, y yo no me canso de repetirlo, llegamos a un edificio que estaba absolutamente destruido y que pensamos que ni siquiera que tenían los cimientos. Ni siquiera tenían los cimientos, tuvimos que desde ahí construir el país. Con un déficit de cuenta corriente, déficit fiscal. Hoy estoy hablando de los números y me tomé el trabajo de ver los números de lo que era el riesgo país. El riesgo país en la época de la Rúa era 4.700 puntos, dual de 7.700, promedio de Néstor Kirchner 6.700, promedio de Cristina Fernández 1.900. Macri hoy está rondando los 900 puntos. Me parece que también hoy uno le parece que esto es un horror, pero hay que ver que un país no se construye. Roma no se hizo en un día y un país no se construye en un día. Entonces nosotros entendemos que ordenando las cuentas de la macroeconomía y habiendo hecho la obra que hemos hecho monumental, porque en algunos lugares del país hay que recorrerlo, quizás a lo mejor nos machacamos con la publicidad. Nos critican permanentemente eso. Yo prefiero no machacar con la publicidad y que esa plata que hemos detraído de la publicidad oficial, como obscenamente se hacía en los gobiernos kirchneristas, estén destinados a otras cosas. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, concretamente, yo veo lo que se ha hecho. Lo que se ha hecho es un giro copernicano en los últimos años. Cualquiera que viene del interior del país, yo quiero vivir en esta ciudad. No solamente las obras de los espacios públicos, que por supuesto no hay una sola plaza que no esté. Yo entiendo usted todo lo que el Paseo del Bajo, ¿no? Que son pero las plazas, obras. pero yo digo, por ejemplo, ayer, si ustedes recorrían la Avenida Corrientes, en la Avenida Corrientes era un festival de actividades para los chicos. 2.700.000 chicos personas estuvieron en Tecnópolis en estas vacaciones de invierno. Y Tecnópolis es una obra del gobierno anterior. Nosotros no vinimos a hacer tierra arrasada. El centro CCK lo seguimos manteniendo porque era una buena obra. O sea, no venimos a hacer un gobierno de esas características. Buenos Aires hoy en día tiene aparentemente un éxito por venir en las próximas elecciones. El problema es a nivel nacional. Usted está exponiendo las grandes obras en rutas, me imagino que se refiere a eso, ¿no? Rutas, los edificios. No me refiero en rutas, me estoy refiriendo en las rutas, porque basta ver lo que son las rutas, la ruta 3, la ruta 40, lo que se ha hecho. Preguntémosle a toda la gente del corredor del norte, hablemos de lo que es el Belgrano Cargas, lo que transporta con un abaratamiento en los costos significativos. ¿Por qué eso no se traduce tanto en el colectivo de la gente, en la intención de voto? Pero ¿sabe lo que pasa? Es que nosotros no creemos en el tema épico, nosotros creemos en un desarrollo sustentable, en construir un camino de una democracia republicana con progreso social, con progreso económico sostenido
y equidad social. Y eso lleva tiempo, porque si nosotros fuéramos con el discurso épico sería muy fácil. Agarramos la maquinita de imprimir billetes, esa que tenía Vudú y que después se la estatizó para lograr la impunidad, esto lo dijo Fernández, Alberto, se la estatizó Cristina para conseguir la impunidad de Vudú, y esto lo dijo Alberto Fernández, eso no lo digo yo. Fue así, pero lo dijo él también. Entonces sería mucho más fácil para nosotros. Hace poco en un programa de televisión, una panelista, que aparte de ser, digamos, una actriz, además de sus dotes actorales que tiene, es economista. Y le preguntó a Kicillof algo que lo dejó planchado. Le preguntó por qué en lugar, ya que usted lo ve tan fácil, en lugar de cobrar impuestos, Gallardo. Espectacular, sí, pero además se lo dijo con una frescura, porque la chica conoce de economía. Sí, sí. Agarremos la máquina de imprimir billetes y ¿saben qué? Démosle a cada uno una máquina de imprimir billetes y así y vamos a generar una inflación monumental. Lo que yo critico en esta instancia es la irresponsabilidad que están teniendo, que esto lo ha hecho algún sector del peronismo. No pongamos en la picota a todo el peronismo, porque no es así. Porque tendría que pegar al propio espacio también. ¿Cómo? Tendría que pegar al vicepresidente también, si metemos todo el peronismo. Sí, no, porque yo siempre, ahí disiento, pues esto ya lo hablé en este programa. Yo he venido en PRO, en Cambiemos, primero CPC, Compromiso para el Cambio, hace muchos años que venimos trabajando, algunos de origen radical, como es mi caso, con otros de origen peronista, como el Chango Farías Gómez, que en paz descanse, Jorge Mercado, Diego Santilli. Por eso digo, no vamos a meter a todos los peronistas en la misma bolsa. Cristian Retondo, que no son Santiago de Estrada, podría seguir Fede Salvay, podría seguir hasta el Artago. Lo que estoy diciendo es que cuando nosotros vemos esta realidad, nos damos cuenta que lo que estamos nosotros buscando es amalgamar a los distintos sectores del arco político para construir un país en serio con bases sustentables y no con discursos épicos, porque nosotros nos salimos diciendo ahora que hay más de 150 cosechadoras y tractores Apache que están hoy saliendo de nuestros puertos exportando, como por ejemplo cuando se exportaban los pollitos, no sé, los payasadas que hacían con los pollitos, o con la vaca clonada, o el cordero, no me acuerdo lo que era, en Angola. Un mercado en Angola, un mercado brutal. Hoy por lo menos nuestra economía está direccionada a la Unión Europea, a China, a países con los cuales podemos... Sí. Creo que estas cuestiones, yo entiendo que esto no se traslada porque lo sufrimos todos, pero también tenemos que ver que veníamos de un desastre energético. Eso sí está claro. Ahora, ¿por qué Alberto Fernández, que decía barbaridades hasta antes de ayer de la presidenta, Cristina, que tiene miles de procesamientos, están encabezando todas las encuestas? Esa es la pregunta, ¿no?, que el gobierno debería hacer. Yo creo que la pregunta que... Bueno, encuesta, no, está bien. Sin dar números. No estoy dando números. Está bien, es lo que se sabe, lo que quedó de la semana pasada. Y la culpa la tenemos nosotros los diputados que sacamos esta ley que les impide hablar. Yo creo que Bueno, son competitivos. ¿Por qué son competitivos? ¿Por qué son competitivos? Yo creo porque si bien hace muchos años, del 83, que tenemos democracia, todavía la democracia no se asentó definitivamente en cuanto a su raíz republicana en el país. Y todavía seguimos pensando en el líder mesiánico, en el que... No es porque hicieron cosas mal, gobierno hizo cosas mal. Pero obvio que hicimos cosas mal. No estamos en una economía floreciente, pero estábamos pagando tarifas que absolutamente eran ridículas en cualquier parte del mundo. Uno cruza el charco o cruza la cordillera de los Andes y está pagando el litro de nafta 2 veces más caro que en la Argentina, porque durante 12 años que no aprovechamos las ventajas de los commodities, que no aprovechamos las ventajas comparativas que tenemos con otras naciones del mundo, que no aprovechamos una soja a más de 600 dólares la tonelada, eso no lo aprovechamos en general las bases de un crecimiento. Y hoy nosotros nos tenemos que hacer cargo de esa fiesta. Mire, en ningún país del mundo hay desayunos gratis. Alguna vez alguien lo tiene que pagar. Y lamentablemente lo estamos pagando todos, porque no crea que nosotros, porque somos diputados, porque tenemos el sueldo hace ya muchos meses congelado. Y esto lo pueden comprobar ustedes, porque encima transparentamos todo lo que ganamos en la Cámara de Diputados. Le hago una pregunta de futurología. A partir del lunes, sea el resultado que ocurra el domingo. Yendo a figuras anatómicas, ¿hay espalda económica y cintura política para lidiar con lo que ocurra desde el resultado de las PASO hasta las elecciones de octubre, habiendo 2 meses y medio? Sí, hay espalda porque venimos
Yo le voy a decir una cosa. ¿Saben cuánto fue la inflación de la última semana de julio? 0. La inflación de la última semana de julio es 0. Sí, entonces, se está hablando que va a ser de 2,2. No, pero la última semana de julio fue 0, algo inédito. Yo le estoy dando los números del riesgo país. Estamos soportando crisis internacionales feroces. La guerra comercial de tarifas entre Europa y China, no podemos permanecer al margen porque seríamos volver a lo que decía un economista que lamentablemente la pifió y fiero cuando decía, Aldo Ferrer, vivir con lo nuestro. Vivir con lo nuestro en un mundo globalizado es una quimera, es hasta diría una besanía total. Hay espalda y hay suficiente espalda porque este gobierno ha sabido capear temporales muy fuertes. Hemos inaugurado una política que fue la de precios cuidados o la de productos elegidos. Ahora mismo estamos solucionando todos los temas con los préstamos que se han dado a los beneficiarios de la UH, con los préstamos que se han dado a los jubilados. Pensemos que nosotros estamos pagando cargas jubilatorias de más de 2 millones de personas que lo estamos pagando y no lo vamos a retasear nunca. Que esa gente no había hecho aportes y no lo vamos a retasear nunca porque uno ve por ahí a unos economistas que dicen tenía que haberse hecho una política brutal de shock y nos acusan a nosotros de no haber sido liberales. Es que no hemos sido liberales porque entendíamos nosotros que no podíamos dejar a esa gente desamparada, gente que durante más de 3 generaciones no sabe lo que es trabajar, desamparada. Por eso el gasto social, solo el gasto primario subió que durante el kirchnerismo del 63% al 73%. Pero volviendo al tema de la publicidad, que muchas veces no la damos, que es cierto eso, es porque quizás en el gen radical, nosotros tenemos el gen radical que tiene Cambiemos, nosotros tenemos siempre presente aquellas palabras de don Arturo Illia, que decía que los gobiernos se reconocen por sus obras y no por las publicidades que se hacen de sus obras. Una cadena nacional se utiliza exclusivamente cuando se trata de una catástrofe. Acá se utilizaban para mandar, como decía recién, los pollitos a Angola. En un país federal, el que no va a Ushuaia no se entera de lo que están haciendo en Ushuaia. Claro, pero de Ushuaia sí. Y en un país federal, nosotros hicimos el auténtico federalismo federal, federalismo fiscal. ¿Que cuál es? Que tenemos un Estado pobre con provincias ricas, con gobernadores como Bordet, como podría citar Perotti, como podría citar un montón, Arcioni, de distintas provincias, Uñac, que se vistieron con la ropa nuestra. No ropa nuestra, ropa que era de ellos, pero ropa que antes, con el látigo y la zanahoria, Cristina Fernández ni Alberto Fernández, que era el que manejaba, en definitiva, como jefe de gabinete por las facultades delegadas, tenía el poder discrecional de dar a las provincias los fondos, no se los daba. Ropa que eran de ellos y que se las habían sacado. Último y cortito. Mañana finalmente se trata en comisión el proyecto de ficha limpia en plena campaña electoral. No sé si le parece un atino o una pérdida de tiempo a usted. Mire, lo que pasa es esto, si nosotros no trabajamos, dicen todos, están en campaña, no trabajan. Si trabajamos, nos critican porque trabajamos. ¿Pero a usted le parece 5 días antes? No, 5 días antes no, porque no se aplica en esta elección. Esa partida de elección. No, claramente. Pero me parece claramente que es el momento porque también nosotros quisimos sacar la suspensión de las PASO. Las PASO todos sabemos que es, en definitiva, una gigantesca encuesta que hoy toma dimensiones homéricas porque nos hemos dado cuenta que con esta polarización feroz que hay, las PASO se van a transformar en la primera vuelta, por eso le decimos a la gente que no deje de ir a votar, porque aparte son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero además de eso, este es un proyecto que es muy útil, muy interesante, porque no queremos que los cuerpos colegiados parlamentarios se transformen en aguantaderos. El proyecto que hemos presentado, hay varios, nosotros presentamos con Waldo Boll, Lucila Legman y Marcela Campagnoli, Karina Molina y otros, presentamos un proyecto en virtud del cual aquellas personas que han sido condenadas por delitos no pueden ser candidatos cuando han sido condenados en primera instancia. Primera instancia, porque si es sentencia firme, nunca. Claro. El proyecto que tiene más aquiescencia es achicarlo no a todos los delitos dolosos como era el nuestro, sino llevarlo a aquellos delitos vinculados con la administración pública, llámese exacciones ilegales, llámese tráfico de influencias, llámese cohecho, soborno, etcétera. Y se va a exigir el doble conforme. A mí el doble conforme, las 2 instancias, me parece que es excesivo. Bueno, veremos si después se hace ley el proyecto, ¿no? Y hemos aprobado si no, hace muy poco tiempo otro en comisión también, que es el del juicio en ausencia, que lo hicimos 2 días antes de
que honramos a los muertos, a los 85 muertos del AMI el 18 de julio. Yo le voy a Por eso agradecer. digo, estamos trabajando. Ley de financiamiento de partidos políticos, una ley que es fundamental, no la quiero dejar pasar, que es la Ley de Economía del Conocimiento, que va a permitir que toda esa pujanza que hoy existe en la Argentina en materia de conocimiento con desgravaciones impositivas, va a permitir generar, tenemos 200.000 puestos de trabajo, va a permitir generar 200.000 puestos más y exportaciones por 100.000 millones de dólares. Bueno, yo le quiero agradecer. Pasé todos los avisos. Diputado, que usted viene acá y nos explica de amplios temas constantemente, no, y nos toca la noche, así que buenas noches, lo esperamos seguramente en los próximos meses. Me encanta venir a este programa porque la verdad que es un equipo espectacular, así que a los directores del canal. Muchas gracias. Y además vi el bloque anterior de Economía muy bueno. Gracias a ustedes. Vamos a ir un corte y enseguida regresamos.